Hola chicos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura correspondiente a la unidad número 5. Van 31, 33 y continúa subiendo. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno chicos, este día le vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado viendo. Si recuerdan, hace unas unidades vimos que hubo un momento en que la cultura latinoamericana comenzó a producir su propia literatura, iniciando con Rubén Darío, que fue uno de los precursores del movimiento que se llamó modernismo. El modernismo nunca ha desaparecido. Hay escritores que siguen escribiendo al estilo del modernismo. Luego, pues, aparecieron los románticos que crearon su propio estilo de romanticismo latinoamericano, y luego los realistas. La novela realista latinoamericana es bien diferente a la realista europea. Y finalmente vimos que, fruto de todos esos movimientos literarios, se creó el realismo mágico, que ese es un producto netamente latinoamericano y tiene características propias de nuestros pueblos. Ahora vamos a ver qué pasó con todos esos escritores que habían escrito esas novelas. Así que esta clase es continuación de la anterior. También muchos me estaban preguntando, ¿y qué pasa con el cuestionario que está en Google Classroom? Ahorita, en este momento, voy a activar las posibilidades de respuesta, porque solo las personas que están conectadas en esta clase tienen derecho a responder ese cuestionario. Lo van a ir respondiendo quizás ahorita en lo que vean la clase, o unos minutos después de terminar la clase, porque esas preguntas son de esta clase, es decir, cómo van a contestar si no habían visto la clase. Vaya. Así que en este momento, si ustedes pueden ver el cuestionario de Google Classroom, y si no, pues tienen unos minutos después de la clase para poder responder. Solo son 5 preguntas, tampoco es larga la evaluación, y se va a tomar como asistencia. Ahora sí, vamos a ver la diapositiva correspondiente para el día de hoy. Vale. Muy bien. Vamos a comenzar. Tenemos aquí un mapa de Latinoamérica. Recuerde que Latinoamérica se toma en cuenta desde México hasta Suramérica, pero excluyendo el país llamado Brasil y las Guyanas porque no hablan español. Y me harían falta ahí las islas, pero no todas hablan español. El tema de hoy se llama Boom Latinoamericano. La definición y características y representantes es lo que veremos esta tarde. Antes de iniciar, una reflexión. La vida es como el océano. Uy, espérenme. La vida es como el océano. Está lleno de peligros y para sobrevivir en él hay que esforzarse mucho. Solo aquellos que perseveran son capaces de encontrar la orilla y ponerse a salvo. En esta vida, nosotros tenemos que seguir luchando constantemente por educarnos, por conseguir una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Y lo más interesante de la vida es que cuando uno cree que ya alcanzó la meta, aparecen nuevos desafíos. Y por lo tanto, nunca podemos dejar de esforzarnos. Así como está el muchacho remando y remando y que nunca llega a ningún lado, así es la vida. Nosotros seguimos remando siempre, porque a pesar de lograr metas, siempre aparecen nuevas metas. No nos podemos quedar quietos. Continuamos. El objetivo de este tema es definir a qué se le llama boom latinoamericano,
e identificar los aportes narrativos de los escritores del boom latinoamericano. El boom latinoamericano como tal, ya vamos a ver, no es como el romanticismo, no es como el modernismo, sino que es otro tipo de fenómeno. Vamos a dar inicio con la retroalimentación y vamos a recordar primero que era un movimiento literario. Hace tiempo, allá como en enero, cuando empezábamos con las clases, definimos que el movimiento literario está constituido por las obras escritas por algunas personas que han vivido cerca relativamente en el tiempo, es decir, son contemporáneos y que reflejan los estándares de estética y moralidad de la época, además de aplicar reglas similares en estilo y redacción. ¿Qué significa? Que como ellos han vivido en una época de tiempo determinada, consideran la belleza de una manera particular. Es decir, en 1800 eran bonitas las mujeres muy pálidas, muy delgaditas, la ropa larga y holgada, se consideraba bonito el estándar de belleza romántico. Luego se consideró bonito que las mujeres se vistieran con minifalda, ropa cortita, que se maquillaran mucho. Actualmente los estándares de belleza también están cambiando. Eso es lo que se llama un movimiento, que puede ser estético o literario. En el caso de la literatura, se va a tomar en cuenta para las descripciones y para las acciones que realicen los personajes principales de las obras, esos estándares estéticos aceptados por la sociedad. También aplican reglas en estilo y redacción. Es decir, en 1800 se consideraba buen escritor el poeta que utilizaba verso clásico, es decir, contaba las sílabas una por una, buscaba los acentos que fueran los correctos, etcétera, etcétera. Pero ya para 1920 o 30, esas reglas ya no se podían aplicar. Más bien sí se podía, pero los escritores ya no querían aplicar esas reglas. Así que se pusieron de acuerdo y crearon nuevas reglas. A eso se le llama estar utilizando reglas en estilo y redacción que sean similares, porque todos ellos trataban de seguir una moda, la moda de cómo escribir, la moda de qué escribir. Y luego tenemos el otro concepto importante que es el género literario. A ver, los géneros son estructuras ya definidas. Son figuras líricas establecidas y se pueden reconocer aspectos como la extensión, es decir, si el texto es largo, tiene muchas páginas, o si es un texto corto que tiene 2, 3 páginas. Se puede reconocer también el ritmo, si es una lectura rápida o si es una lectura que debe leerse más despacio para poderla comprender. La distribución del texto, si voy a usar párrafos o estrofas o voy a escribir justificado, eso ya es un estándar que está establecido. También puedo identificar en un género literario particular la temática de la que tratan estas obras. Es decir, los cuentos generalmente están tocando temáticas enfocadas hacia los niños, porque son una forma de educación, pero las novelas tocan temas un poco más serios, como el amor, pero el amor erótico, o como la esclavitud, la violencia, la economía. Es decir, los temas cambian un poco de un género al otro, lo que no restringe que en un cuento se puedan tocar temas muy serios como, por ejemplo, la violencia o la guerra. Se puede hacer, pero entonces no estaría enfocado para los niños como originalmente se hicieron los cuentos. Bye. Estos dos conceptos hay que tenerlos muy en cuenta porque a continuación vamos a ver que pasó algo bien curioso. El boom latinoamericano es un fenómeno literario surgido en los años 60 y 70. Si recuerdan, el romanticismo fue en los años 40, 50 y el realismo mágico fue en esta misma época.
60, 70 del siglo XX en América Latina. ¿Por qué no es un movimiento literario? Porque el boom latinoamericano no busca escribir nuevas obras, sino solo reproducirlas y venderlas. Tengo ahí una animación de una prensa. Bueno, esa prensa es mucho más antigua, pero básicamente era su objetivo, dar a conocer los libros, reproducirlos y venderlos. A ver, los antecedentes del movimiento. ¿Cómo es que surgen todos estos escritores que luego se tomarían como los escritores del boom latinoamericano? Pues aquí hubo dos factores importantes. El primero es la Guerra Fría. En la materia de sociales, creo yo, algo les habrán hablado de la Guerra Fría, que fue un conflicto ideológico que quedó allí después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos y todos sus aliados tenían una guerra ideológica con Rusia, que era una nación mucho más grande en ese momento y tenía mucho poder militar y económico. Estas dos potencias se disputaban el ser la primera potencia a nivel mundial. Y de ahí surgió, por ejemplo, la carrera espacial, a ver quién llegaba primero a la Luna, entre otras situaciones. Pues esa tensión de sentir que en cualquier momento podía estallar otra guerra mundial por causa de esa disputa ideológica, le dio mucho material a los escritores para crear, pues, todo tipo de literatura. Otro factor importante a nivel político y social fue el intento de invasión a Cuba. Fíjense que esta anécdota es bien curiosa. Ya existía el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y los rusos. Es decir, había esa tensión política social ahí. Y Cuba había pasado por la Revolución Cubana y en ese momento ya estaba en el gobierno Fidel Castro. No sé si ustedes habrán oído hablar de este personaje llamado Fidel Castro, pero que él era, ¿verdad?, de tendencia de izquierda y era aliado de los rusos. Los rusos le ayudaban también a él. Estados Unidos se sentía amenazado porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos y cualquier ataque que podía salir desde Cuba a Estados Unidos sería muy efectivo. Así que Estados Unidos intentó invadir Cuba para quitarse esa amenaza, pero no lo pudo hacer. Los revolucionarios cubanos lograron detener la invasión y a partir de ahí pasa algo que fue el bloqueo económico a Cuba, que ya no se le permitió hacer comercio con muchas naciones. Esas situaciones políticas, económicas y sociales le dieron mucho material a los escritores para hacer su literatura. Y fue pues un impulso para que los escritores y la gente en general tomara bandos y se polarizaran las sociedades. Y se crearan pues los movimientos de derecha y los movimientos de izquierda en toda Latinoamérica. A partir de eso, se crea mucha literatura crítica hacia los gobiernos y tomando en cuenta que en ese momento había un gran auge de las dictaduras militares en toda Latinoamérica, pues el caldo de cultivo estaba preparado para que la literatura tuviera mucho material. En medio de toda esa situación, aparecen dos novelas que se disputan el ser la primera novela del boom latinoamericano. Una de ellas se llama Rayuela, es del escritor Julio Cortázar. Nosotros a este dibujo que se ve en la portada del libro le decimos peregrina. Y las peregrinas, no sé si ustedes jugaron peregrina, yo sí jugué peregrina, ya tengo unos años al parecer. La peregrina se juega saltando de cuadrito en cuadrito hasta llegar a la otra punta y luego volver. Lo bonito de la peregrina es que
Al pasarla saltando, hay obstáculos que vencer, es decir, pongo una piedrita aquí en el número 3 y tengo que pasar saltando, pero sin pararme en el cuadrito del número 3, ¿verdad? Y así llegar al otro lado y volver. El libro se lee de esa manera también. Julio Cortázar construyó el libro de manera, hijos bellos, hijos lindos, si pudieran apagar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. El libro está construido de manera que al leerlo debo modificar el orden en que están los capítulos. De hecho, hay quienes se tomaron el tiempo de hacer manuales para leer este libro. Por ejemplo, en un manual se lee el capítulo 1, al terminar pasa al capítulo 22, al terminar regresa al capítulo 15 y así saltando entre las partes del libro. Es bien entretenido por esa razón, pero también al tener un contenido filosófico es un poco una literatura complicada. El otro se llama La ciudad y los perros y es del autor llamado Mario Vargas Llosa, suramericano también. En esta obra se explica cómo la ciudad convierte a las personas en esclavos de los trabajos y de las normas sociales. Él hace la comparación con los perros porque las personas tienen que volverse tan obedientes como los perros desde su punto de vista, ¿verdad? Que si les dicen quietos, deben quedarse quietos. Que si les dicen que actúen, deben actuar. Y que de lo contrario, de no obedecer, pueden recibir consecuencias muy fuertes de parte de los gobiernos autoritarios de ese momento. Entonces, estas dos obras se disputan el primer lugar de ser la primera novela de este movimiento. También tenemos ciertas características comunes entre todas las obras presentadas en este movimiento. La primera es que no es un movimiento ni una escuela de pensamiento, sino que es un lanzamiento editorial para comercializar los libros alrededor del mundo. Un lanzamiento editorial es como fue con los libros de Harry Potter. Ustedes son muy de la generación de Harry Potter, bastantes habrán visto las películas, incluso habrán leído los libros, aunque sea prestados o en internet. Pues eso era lo que se buscaba, dar a conocer el producto y que todo el mundo lo quisiera comprar. A eso se le llama un fenómeno o lanzamiento editorial. Se le hace promoción a los libros, se llevan a otros países y las personas en ese momento, recuerden que la televisión existía, pero no todos tenían televisión. Los medios de diversión eran salir a los bailes, leer libros, escribir cartas, hablar con las personas. Entonces los libros eran algo muy importante, eran elementos culturales. Luego, otra de las características es que los escritores del boom fueron quienes difundieron el género conocido como realismo mágico. Al inicio del movimiento editorial, los que habían iniciado toda esa fiebre de viralizar los libros latinoamericanos fueron Gabriel García Márquez y también este señor que escribió Rayuela. ¿Por qué? Porque 100 años de soledad tiene la característica de ser una obra atemporal. No importa el año en que sucedió todo eso. Y también es fuera de un lugar real. Entonces se puede acoplar a cualquier realidad que usted conozca. En todos lados hay incesto, en todos lados hay violencia, en todos los países del mundo ha habido guerras, en todos los países del mundo ha habido injusticias. Entonces, al llegar la novela de 100 años de soledad a Europa, específicamente a España, muchas personas sintieron identificación con los personajes que presentaba la novela. Y se volvió famoso. Después de un tiempo ya se había traducido al inglés, alemán, al francés,
al italiano, al chino, al turco, es decir, 100 años de soledad le abrió las puertas a los escritores latinoamericanos para que los conocieran en todo el mundo. Otra característica, trataban recurrentemente temas como la degradada vida de los aborígenes originarios, es decir, el maltrato sufrido por los indígenas de Latinoamérica, el poder y abuso desmedido de las oligarquías. Recuerden que aquí en El Salvador, durante la época en que se plantó café y todo eso, los indígenas aquí sufrieron muchos abusos. Ese era un tema muy frecuente en estas obras. También la represión y el miedo interpuesto por las dictaduras. Estos eran temas frecuentes en todas esas obras. Como parte de esas características, ¿qué pasó? Ya sé qué pasó. Ahí está. Otra característica es que a través de los escritores se expresaban las distintas realidades de los países, combinadas con toques de fantasía. Recuerden que dentro de una dictadura la libertad de expresión se ve muy maltratada. Y si los escritores no hacían por mezclar la fantasía con la realidad, sus vidas podían correr mucho peligro. Así que esto era un atractivo. En Europa, esta mezcla entre realidad y fantasía no se había visto nunca y resultaba interesante, además de que daba a conocer las realidades latinoamericanas. Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas. Este punto es importante. Ellos crearon nuevas formas de narrar. Si ustedes han visto las películas de Disney, que están basadas en los cuentos de los hermanos Grimm y de Charles Perrault y de otros autores, tienen inicio, nudo, clímax y desenlace. Van en línea recta. Desde el momento en que te presentan a la princesa de turno y todos los problemas que ella sufre hasta que fueron felices para siempre. Va en una línea recta. Pero ellos crearon nuevas formas de contar historias. Una de esas formas es la circularidad. Este recurso es iniciar el cuento con un párrafo determinado, luego seguir contando el cuento y cuando ya vaya a terminar, utilizar ese mismo párrafo para darle un final. Hacer como un círculo, dar una vuelta. Las idas y vueltas en el tiempo para no tener tiempo lineal. En inglés se le llamaron flashback cuando el tiempo va en retroceso y flash forward cuando el tiempo hace un salto hacia adelante, al futuro. Esta técnica está presente en casi todas las obras del boom latinoamericano. También están los monólogos interiores. Ustedes ya conocen el monólogo, que es como Hamlet hablándole a la nada, ser o no ser, esa es la cuestión. Yo creo que ese párrafo todos lo hemos escuchado, cuando él está hablando él solo, reflexionando qué hacer. El monólogo interior es parecido, pero con la diferencia en que no lo hace un personaje, sino que lo hace el narrador de la historia. En el caso de Hamlet, como es teatro, no hay narrador, pero si fuera un monólogo interior, no sería Hamlet quien les estaría hablando, sino Shakespeare el que les estaría hablando. En el caso de 100 años de soledad, hay mucho monólogo interior donde no son los personajes quienes dan ese monólogo, sino el propio Gabriel García Márquez diciendo sus propios pensamientos. La eliminación parcial o total de los signos de puntuación. Bueno, esta técnica la conocen ustedes completa y totalmente bien. Muchos nunca me han puesto una tilde en todo el cuaderno. Comas, puntos, 2 puntos, ni saben qué serán. Pues ellos lo hacían, pero lo hacían a propósito, con la idea de que el lector encontrara su propio ritmo de lectura. Recuerde que el signo de puntuación
es un símbolo que me indica qué tan rápido o qué tan despacio debo leer. En este caso yo lo elimino, no escribo comas, puntos ni nada parecido, y es el lector quien debe encontrar el ritmo de lectura que más le guste. Luego, la polifonía. Incluir varias voces entremezcladas o separadas, pero de manera recurrente. Aquí es donde no hay un solo narrador. Hay varios narradores para la misma historia. Hay una obra que se llama Pedro Páramo, donde hay 2 narradores y en algún capítulo hay 3 narradores. Un narrador es el propio Pedro Páramo contando su historia. Otro narrador es su esposa ya fallecida. Y otro narrador es su hijo como protagonista de la historia. Entonces tengo esas 3 voces contando la misma historia, pero cada una desde su punto de vista. Es una obra complicada de leer porque cada una de las intervenciones de ellos debe interpretarse de forma separada y cuando terminemos la obra hay que unirlas para entender toda la historia. Es una dinámica que para la época resultaba muy interesante y dinámica por encima de todo. Vamos a ver qué. Luego aquí están los representantes. Vaya. ¿Quién dijo que el boom existía? Un señor llamado Emil Rodríguez Monegal. Él se dio cuenta de que había un grupo de escritores que estaban produciendo mucho y que era buena literatura de calidad y muy interesante, apegada a la realidad latinoamericana y original. Entonces él dijo, hay un boom. Recuerde que boom es una onomatopeya como de explosión o de sorpresa. Entonces, este señor lo llaman los escritores del boom porque es cuando surge todos al mismo tiempo y se produce esta revolución cultural. Los principales, casi todos son suramericanos. Gabriel García Márquez, que ya hemos hablado mucho de él, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Ellos son, aparte de ser muy famosos hasta este momento, todos eran amigos. Resultaba y la casualidad de que habían estudiado juntos, se conocían y existía una relación amistosa entre la mayoría de ellos. A tal punto en que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa tenía correo con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Se enviaban los capítulos de las novelas que estaban escribiendo, así, manuscritos, y le preguntaba a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa, si le parecía bueno lo que estaba escribiendo. Y el otro le contestaba, cámbiale esto, ponele lo otro, podrías meter esta historia ahí en tu novela. Es decir, ellos se conocían, se tenían confianza y hasta cierto punto eran amigos. No había competencia entre ellos, aunque así pudiera parecer. Vaya. Luego, existe un gran impacto cultural a partir del boom latinoamericano. Este consiste en que este movimiento abrió las puertas de Latinoamérica como productor de cultura a nivel mundial. Y además impulsó el realismo mágico. Recuerde que el escritor necesita comer y si su producción no se vende, simple y sencillamente será abandonada y se dedicará a cualquier otro oficio. Prueba de ello es que todos esos escritores les gustaba escribir, pero todos aparte tenían una profesión diferente. Eran abogados, periodistas, médicos, porque no se podía vivir de lo que se ganaba escribiendo y vendiendo libros. En este caso, con el boom latinoamericano, los escritores empezaron a ganar dinero
a partir de sus productos literarios. Y eso fue muy bueno. Luego tenemos el otro factor importante que fue, permítanme que aquí me dicen que nos quedan 10 minutos. El boom como movimiento literario generó impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. Recuerde que en ese momento América todavía era un continente desconocido para muchos europeos. Y se impulsó la traducción y comercialización de muchas obras. Es decir, como nosotros aquí hablamos español, bueno, más o menos español, esas obras para que se pudieran vender en Europa tenían que traducirse a los idiomas de esos países: italiano, francés, inglés, noruego, escocés, bueno, ahí. Entonces, impulsó una industria gigante donde estaban incluidas las imprentas y comercializadoras de libros y los despachos de traducción. Traducir un libro no es fácil porque muchas de las ideas son poéticas y la poesía no tiene traducción literal. Muchas veces las frases que en español se escuchan bien románticas y bien bonitas, traducidas al inglés no tienen sentido. O al revés, usted escucha una canción en inglés y la quiere pasar a español para saber qué dice y no tiene sentido. Porque la traducción no puede ser literal. Es una persona que debe conocer, entender, interpretar y luego expresar en el otro idioma la obra literaria, tratando de no cambiarla mucho, ¿sí? Porque acá dice el boom como movimiento literario, si antes dijo de que no era un movimiento literario. Perdóneme. Lo que pasa es que no es literario en razón de creación, sino en razón de ventas. Oh, ya. Vale. Entonces ahí está. Esto es el impacto cultural del realismo mágico y del boom literario como tal. Y muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias Ahora a usted sí. por darnos las respuestas del cuestionario. Ay. Bye. Sí, veamos qué hora es. Son las 3:52. Tienen 8 minutos para ir a Google Classroom y contestar el cuestionario. Solo son 5 preguntas, yo creo que sí alcanzan a responder, además de que ya vimos las respuestas aquí en las diapositivas. También está disponible, ¿cómo se llama? El blog de lenguaje y literatura. Ahí está la clase completa para que la pueda leer o copiar. ¿Verdad? Tenga su cuaderno completo y puede estudiar para próximas evaluaciones. Este blog, fíjense que yo lo actualizo. Cada vez que tenemos clase, lo vuelvo a actualizar. Pero no está teniendo mucho movimiento. Eso sí, a mí no me interesa si le dan like o no le dan like. Pero son 160 estudiantes y lo más que visitan la página son 15. Por mí está bien. O sea, se sienten que han estudiado bastante solo con la diapositiva, me parece maravilloso. Pero sí, les recuerdo que si tienen dudas o les hace falta un poco de información, quieren leer más extenso, recuerde que la diapositiva está resumida. Y de ahí podría sacar algún que otro dato que le ayude para estudiar. Así que son libres. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Me alegró haberlos visto. Adiós, chicos. Adiós, Lee, cuídese.